queridos niños. En este video vamos a revisar las actividades de la semana número 4 del proyecto 7 del cuarto año de Educación General Básico. El título del proyecto es Aporto en la construcción de un mundo mejor. Empecemos por la actividad número 1. El tema es Cuentos de mi mundo. Actividad número 1, mis derechos como habitante del mundo. El ser humano realiza esfuerzos para construir una sociedad pacífica, solidaria, respetuosa, con iguales derechos y deberes para todas y todos. Un ejemplo es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es una norma de aplicación común para los 192 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Los gobiernos de estos países deben asegurar la dignidad y los derechos de todas las personas, sin importar ningún tipo de distinción como edad, sexo, origen, color de piel, idioma, religión, etc. Entre algunos de los derechos proclamados están a la educación, a un trabajo, a una nacionalidad, a la vida, a la libertad y la seguridad de su persona, a ser iguales ante la ley, a salir o regresar de cualquier país, incluso del propio. ¿Sabías que la práctica de los derechos humanos contribuye a la educación para la ciudadanía mundial y busca fomentar el respeto por todas y todos, construyendo así un sentido de pertenencia a una humanidad común, ayudando a los estudiantes a convertirse en ciudadanos activos y responsables? Para aprender más, lee la página 195 del texto de estudios sociales de cuarto grado. Aquí tengo la página que nos indica la ficha, la cual titula Todos tenemos derechos y obligaciones. Bueno, ustedes en esta página van a encontrar algunos de los derechos y obligaciones a los que tenemos acceso todos los humanos. Dice: Ecuador es un país multicultural y multiétnico. No obstante, quienes vivimos aquí formamos una sola sociedad con iguales derechos y deberes. Estos han sido declarados expresamente tanto en las leyes internas de cada país como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, entonces aquí tenemos en este texto todo de la manera como se van reconociendo los derechos, qué derechos tienen las personas y qué obligaciones, porque ante un derecho también existe una obligación. Por ejemplo, un derecho de ustedes es acceder a la educación y una obligación de ustedes es cumplir con las tareas y deberes que son dadas dentro del sistema educativo. Asimismo, continuando tenemos, dice: dibuja lo que representa para ti ciudadanía mundial. Yo aquí les pongo una imagen más o menos de lo que puede ser ciudadanía mundial, en donde ustedes observan el planeta en general y también algunos niños, los cuales tienen un color de cabello diferente, un color de piel diferente, la distinción que hay entre una persona y otra, pero que en sí todos tienen el mismo derecho a acceder y ser respetados. La actividad número 2. El mundo es mejor si soy solidario. Como habitantes del mundo tenemos derechos y obligaciones que cumplir. A continuación, lee el siguiente cuento donde los animales del bosque nos dan una lección de lo que significa vivir en armonía. Nos dice que en un día una pequeña hormiga salió de paseo al campo. En eso quedó atrapada en una fuerte lluvia. «Uy, qué fuerte aguacero. ¿Dónde podré esconderme?», dijo la hormiga. En eso vio a lo lejos un hongo, se metió debajo de él y se quedó esperando a que deje de llover. Pero la lluvia era cada vez más fuerte. Al poco rato llegó una mariposa con sus alitas tan mojadas que ya no podía volar. Arrastrándose hasta el hongo, dijo: «Hormiguita, déjame entrar para cobijarme bajo el hongo. Estoy toda mojada, tengo frío y no puedo volar». La hormiguita le contestó: «El espacio es muy pequeño, pero no importa. Estaremos muy apretadas, pero en buena armonía». Al poco rato llegó un pequeño ratoncito y les dijo: «Déjenme entrar, estoy todo empapado». La hormiga y la mariposa le contestaron: «Casi no hay espacio, pero no importa, nos apretaremos un poquito para que tú quepas». La lluvia era cada vez más fuerte, parecía que no iba a dejar de llover nunca. En eso llegó una paloma mojada y temblorosa suplicó: «Por favor, déjenme entrar debajo del hongo, todas mis plumas están mojadas». El ratoncito dijo que ya no había espacio, pero igual se acomodaron y la paloma pudo entrar debajo del hongo.
En eso llegó una liebre gritando, escóndanme, que me persigue la zorra, y todos los animales dijeron, pobre liebre, vamos a apretarnos un poquito más, y así lograron salvar a la liebre. Por fin dejó de llover y el sol brilló otra vez en el cielo, y todos los animales salieron muy contentos de debajo del hongo. Extrañada la hormiga exclamó, ¿cómo es posible? Apenas cabía yo solita debajo del hongo y luego resulta que cabíamos todos. En eso, una rana que estaba observando todo comentó, amigos, ¿no se dan cuenta? La magia lo hizo la solidaridad y el hongo es como nuestro mundo. Aunque parezca que ya no hay espacio, cabemos todos porque todos tenemos derecho a ser protegidos y a vivir en armonía. Contesta de forma oral, ¿te gustó el cuento? Bueno, a mí en lo personal sí me gustó porque estuvo bonito e interesante. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué te llamó más la atención? Me llamó la atención la solidaridad y bondad que demostraron todos los animales que estuvieron bajo el hongo. ¿Crees que podemos vivir en armonía con todos los seres de la naturaleza? Sí. Si nos apoyamos, somos solidarios, todos podríamos vivir en armonía. ¿Qué título le pondrías al cuento? Bueno, yo le pondría al cuento el título de la solidaridad debajo de un hongo. Continuando con la actividad número 3, nos pide que escribamos nuestro cuento. ¿Te gustaría escribir un cuento? Es muy fácil, vamos a hacerlo. Recuerda que el cuento tiene elementos que son los personajes principales y secundarios, el escenario que es el lugar o lugares donde suceden los hechos, la estructura que es el título o nombre que se da a la historia, inicio que es el principio cuando ocurre la historia, dónde ocurre y a quiénes, el conflicto, nudo que es la situación, problema, centro del cuento. El desarrollo, que son las acciones que desarrollan el conflicto, el desenlace, la resolución del conflicto y la final del cuento, y las características, que es una narración breve, tiene pocos personajes, predomina la fantasía. Dicho esto, vamos a realizar la actividad. Nos dice, escribe en la página 4 de tu libreta, escritos literarios de mi mundo, la versión final de tu cuento. Bueno, yo he escrito el siguiente cuento. Había una vez un niño que vivía en una grande casa, tenía juguetes, lujos, todo tipo de comodidad, pero aún así no lograba ser feliz. Sus padres día a día le compraban algo nuevo para ver si lograban hacerlo sonreír, pero era imposible. Cierto día el niño salió y encontró en la calle a un niño pobre que jalaba su burrito. El niño cantaba, reía y saltaba feliz. El niño con gran curiosidad se le acercó y se hicieron amigos. El niño rico pidió a sus padres que le permitieran pasar más tiempo con el niño pobre. Iban juntos al campo y a la casa grande, jugaban, se divertían y sus padres entendieron que la felicidad no está en los lujos, sino en el tiempo valioso que se puede compartir con otras personas. Bueno, es una pequeña narración que les he hecho para que ustedes les sirva de una base para que puedan incrementarle un poco más o puedan tener una idea de cómo narrar un cuento o cómo poderlo escribir para sus tareas. El título del cuento es Un mundo feliz. Continuando, aquí tenemos una imagen, como nos pide también una imagen sobre el cuento. Yo he hecho dos niños jugando con un avioncito de papel, ya que habla de que los lujos no lo son todo. El niño pobre era más feliz que el niño rico. Continuando con la actividad número 4, dice multiplico y divido cuentos. Qué hermoso es leer cuentos y mucho mejor crearlos. Es importante que poco a poco leas textos literarios hasta que se vuelva un hábito, pues promueven tu imaginación, tu creatividad, te permiten viajar por el mundo y conocer sus maravillosos lugares. Sara ha leído en total 16 cuentos en 4 años. Si quiero saber cuántos ha leído cada año, ¿sabes qué operación debes aplicar para resolver? Muy bien, tienes que aplicar una división. Recuerda que dividir es repartir elementos por igual. ¿Sabías que la división es una operación inversa a la multiplicación? La división busca repartir o separar en grupos iguales y la multiplicación busca unir o juntar en grupos iguales. Y la multiplicación nos ayuda a resolver una división y a verificar si está correcta. Toda división se relaciona con una multiplicación. Muy bien, entonces ya sabemos que la multiplicación tiene relación con la multiplicación. Aquí en la ficha ustedes pueden observar algunos ejemplos. Aquí nos dice, resolvamos el ejemplo. Queremos conocer cuántos libros ha leído Sara. Tienes que repartir los 16 libros que leyó para los 4 años. Es decir, dividir 16 para 4 me va a dar un total de 4. ¿Por qué? Porque 4 por 4 es 16. Asimismo dice, piensa, si Sara lee 20 libros en 4 años, ¿cuántos lee cada año?
Debemos de dividir los 20 libros que ha leído en 4 años para el número de años, que en este caso es 4, lo cual me va a dar 5 libros por año. Esto es 5 por 4 es 20. Como vemos, el concepto se queda comprobado mediante estos ejercicios de que la multiplicación está estrechamente relacionada con la división. Para conocer más, lee y realiza las actividades de las páginas 178 y 179 de tu libro de matemática. Muy bien, tenemos aquí entonces las páginas que nos pide la ficha, el cual titula Las operaciones de división y multiplicación, resolución de problemas. Aquí tenemos nosotros una definición, unos conceptos de lo que son las divisiones, las multiplicaciones, y vamos directamente a revisar la evaluación que hay que hacer. Nos dice, primero escribe 2 divisiones para cada multiplicación. Tenemos que si 8 por 4 es 32, podemos dividir 32 dividido para 8 me va a dar a 4, o 32 dividido para 4 que me va a dar a 8. Así es como he sacado 2 divisiones de acuerdo a la multiplicación que tengo ahí. Y si acá tengo 6 por 7 es 42, de la misma forma entonces puedo dividir 42 dividido para 6, lo cual me va a dar 7, o 42 dividido para 7, lo cual me va a dar 6. Así queda la resolución de la primera pregunta, y de la segunda que dice completa los esquemas, mira el ejemplo. Tenemos que 9 por 8 es 72 y que 72 dividido para 8 es a 9. Miren cómo se sigue una secuencia lógica entre la multiplicación y la división. Ahora tenemos que 7 por 8 es 56. Por tanto, 56 dividido para 8 me va a dar a 7. Y en el siguiente ejercicio me dice 3 por 5 es 15, por tanto 15 dividido para 5 va a ser 3. En el otro es 6 por 5 es 30. Por tanto, 30 dividido aquí es 30 dividido para 5 para que ustedes puedan corregir ese pequeño error de digitación. 30 dividido para 5 me va a dar a 6. Y tenemos el otro ejercicio, la otra pregunta del texto, que nos dice, en parejas unan cada división con la solución correspondiente. Muy bien, tenemos aquí 3 opciones, 45 dividido para 9. Tenemos que nos quedaría la primera alternativa, un cociente de 8 y un residuo de 0, pero si nosotros multiplicamos 8 por 9 es 72, entonces no podríamos unirle con la primera. La segunda opción que nos da es cociente 5, residuo 0. Si yo multiplico 9 por 5 me va a dar 45. Por tanto, entonces, esta vendría a ser la respuesta de 45 dividido para 9. La segunda opción me dice 24 dividido para 8. La primera opción no podría ser porque si tengo como cociente 8 y multiplico 8 por 8 es 64, no es 24. Pero si observo en la otra, si tengo como cociente 3 y multiplico 8 por 3, 24, puedo determinar que la segunda opción se uniría con la tercera de la parte derecha. Y por último tendríamos 48 dividido para 6, la cual se uniría con cociente 8, residuo 0, ya que 8 por 6 es 48. Estas son todas las actividades de esta semana. No olviden suscribirse y dejarnos en los comentarios cualquier duda o ayuda que necesiten o alguna sugerencia que nos puedan dar.